Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Bien, jóvenes. Vamos a ahora analizar el tema de comparar con la doctrina. Analizamos los días anteriores, ¿no? Que los recursos administrativos. Aunque en varias oportunidades hemos tocado la ley para ir comparando, ¿no? Aspectos doctrinarios. Ahora, y de veras, hace un rato, o en horas de la tarde, se les trasladó por ahí una hojita de trabajo. Espero que todos ya la tengan. Porque vamos a trabajar con esta hojita. ¿Me pueden decir que sí tienen la hojita de trabajo? Sí, licenciado. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, ahí esa gráfica, ahí ya la diseñado, ¿no? Para el trámite. Es ubicarnos un poquito de manera gráfica, pues, en cuanto al desarrollo del trámite y resolución del recurso administrativo revocatorio, ahora de manera especial, ¿no? Para ello, entonces, les pido también la ley en la mano. Arrancamos con el artículo 7 y de ahí el 8, el 10, el 11, el 12, por ahí, ¿verdad? Hasta llegar, creo yo, al artículo 16, de manera especial, para ver el trámite, para ver el desarrollo, pues, del procedimiento administrativo de recursos de revocatoria. Muy bien. Con esta hojita, lo que estamos pretendiendo es que tengamos en la mente, ¿no? Que tengamos una visión del movimiento, conjunto de movimientos que conlleva ese procedimiento administrativo. Ahí sí que, entrando de lleno, el recurso de revocatoria, llamado doctrinariamente como también el recurso jerárquico, de alzada, como dijimos en su oportunidad, y a veces con otro nombre en otras leyes. Lo vamos a ver en su oportunidad, pero ahorita vamos con los recursos revocatoria establecidos en la ley a favor de los interesados para impugnar resoluciones administrativas. Para, con esta imposición, la autoridad revise su acto, ¿ya? Y para que emita una nueva. Lograr su revocación o modificación. ¿Sí? Eso es lo que se pretende de parte de quien plantea el recurso. Y a la vez también de otros interesados en el procedimiento, posiblemente les interesa la confirmación. O sea, pues aquí es donde vamos a ver el resultado del trámite. Muy bien. En cuanto a la formalidad del planteamiento del recurso revocatorio en nuestro sistema, jóvenes, podemos iniciar con una pregunta. Aunque ya hemos dicho en clases anteriores, ¿en qué forma voy a plantear el recurso? ¿No? ¿En qué forma lo voy a presentar ante el órgano administrativo que emitió esta resolución desfavorable? Muy bien, como abogado, sabemos que todas las actuaciones en la administración pública de Guatemala se hace por escrito también, ¿verdad? Todo por escrito. Y por eso mismo se forma un expediente, pues, como que el procedimiento administrativo, jóvenes, de trámite, ya sea el de reposición, el de petición anteriormente analizado, como ahora del recurso de revocatoria, se forma un expediente. Porque todo es por escrito. Entonces, para el planteamiento del recurso de revocatoria se hace por escrito. Y eso lo detectamos, pues, con base el artículo 10 de la Constitución. Ahí está la respuesta. ¿En qué forma voy a plantear el recurso? Pues por escrito. De acuerdo perdón, es el artículo 11. Les encargo sus leyes. Y me vaya a ir
corrigiendo. Me corrigen, por favor, si me equivoco en la indicación o los artículos que voy mencionando yo, por favor. Es el artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, donde se plasma los requisitos de ese escrito, pues, de presentación de recursos revocatorios. Y hay 6 requisitos, sí, hay 6 requisitos en cuanto a la formalidad. ¿Ante quién se presenta el recurso? Pues ante la autoridad que dio lugar a la resolución. En este caso, para el recurso revocatorio, entonces se presente ante el órgano administrativo emisora de la resolución administrativa. Por la naturaleza del recurso, ¿ya? Y con base a la lectura que hacemos con el artículo 7, y por cierto, demos tal vez por última vez la lectura, ¿eh? Porque para este tema es para el examen parcial, primer parcial con ustedes. Entonces, por favor, ayúdenme con la lectura. Artículo 11. Sí, Antonio. Artículo 11 del contencioso administrativo, requisitos. Antonio, es el artículo 7, por favor. Perdón, licenciado. Por favor. Artículo 7. Recurso de revocatoria. Proceder recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se interpondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que la hubiere dictado. Muy bien. Ahí, en primer lugar, la pregunta que queríamos hacer, la forma, ahí está establecido el memorial también, pero como que se agrega al artículo 11, ¿verdad?, de la Ley de lo Contencioso. Muy bien, jóvenes. El recurso de revocatoria se plantea ante la autoridad que haya emitido la resolución dictada, dice, y que tenga superior jerárquico dentro de un ministerio, aquí directo. Está hablando entonces en el ámbito de los ministerios de Estado. Yo dije una oportunidad, son 14 ministerios, ¿verdad? Eso lo saben ustedes muy bien. Pero aquí hay 2 ministerios que extraemos del ámbito de lo contencioso administrativo, que es el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos cuentan con su legislación propia. ¿Ya? Entonces, jóvenes, los ejemplos que hemos mencionado en las clases anteriores, ¿verdad?, que yo he puesto por ahí, aeronáutica civil, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección General de Transporte, ¿verdad? O bien Dirección General de Caminos, si ustedes han escuchado. Todas estas 3 dependencias son del Ministerio de Comunicación, ¿verdad? De Infraestructura y Vivienda. Sí. Muy bien. Y tal vez pongo este ejemplo porque son un poquito más visibles, ¿no? Hay otros ministerios de salud pública, la Dirección General de Control de Alimentos, le llaman, ¿no? Es una dirección general importantísima en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el control de los alimentos y de las medicinas, los jóvenes, y se trata también de marcas, no solo de contenido del alimento, de la medicina que se saca al consumo o al público en general, sino que también la calidad y la cantidad, ¿ya?, del consumo de bebidas gaseosas, embriagantes, qué sé yo. Para sacar al mercado un producto de este tipo hay que tener licencia de parte de la autoridad correspondiente, Salud Pública y Asistencia Social. Bueno, ahí está, eso es el ministerio, y hay otras direcciones, ¿no? Educación, las direcciones generales que tratan con la educación, el contenido de la educación, y también con el Magisterio Nacional. Y así, cada ministerio cuenta con sus órganos de dirección que ejecutan. Oye, entonces, como direcciones generales, pertenece ¿qué? Responde a una autoridad superior de ese ministerio, que es el ministro. Muy bien, entonces la ley deja establecido, pues, que
la resolución que emiten estas direcciones generales pueden ser objeto de recurso de revocatoria. Para estos casos, para el trámite o planteamiento de un recurso de revocatoria, está señalado el artículo 7, ¿no? La lectura que hizo el compañero, establecimos que debe plantearse ante el órgano que emitió la resolución recurrida, ¿no? o a impugnar. Muy bien. El director general, X, le asiste la obligación de admitir para su trámite el recurso. ¿Ya? Lo toma y le dice, se acepta. Pero con base en la lectura también del artículo 7, esta autoridad definitivamente se inhibe del trámite, del conocimiento, de la revisión, digamos, ¿verdad? Y de la emisión de una nueva resolución, ya no le corresponde a esta autoridad. ¿Por qué? Porque él tiene su superior jerárquico, tiene su autoridad superior. Y de acuerdo a la lectura, nuevamente, es que a esa autoridad superior a quien le corresponde tramitar y resolver el recurso de revocatoria. En ese sentido, sí, Cristian, Eduardo. Buenas noches, licenciado. Disculpe mi interrupción. Mi pregunta es, supongamos en ese memorial, uno tiene que, bueno, se tiene que indicar que si el recurso es de reposición o de revocatoria, o uno le tiene que indicar, digamos, al órgano administrativo que va a recibir, que es el que dictó, ¿verdad? Indicarle si va a ser de reposición o de revocatoria, o cómo es que funciona, perdone la ignorancia. Bien, Cristian, pues lógicamente con la lectura de la ley. Aquí, artículo 7, vamos a señalar el artículo, vamos a desarrollar el recurso de revocatoria. Y para ello leímos que para este recurso se plantea en contra de resoluciones de directores generales de los ministerios, contra resoluciones administrativas de los directores o gerentes de las entidades descentralizadas, como dice la lectura del artículo 1. Un ejemplo, una entidad descentralizada, las municipalidades, ¿no? La autoridad de menor jerarquía, digámosle, de las municipalidades es el alcalde, ¿no? El alcalde es un órgano ejecutor de las decisiones que toma, que discute, que analiza el Consejo Municipal, ¿no? Entonces, el Consejo Municipal es el órgano superior de las municipalidades. Es el jefe inmediato superior de un alcalde municipal. Como también en el caso de la USAC, nuestra universidad, el órgano de menor jerarquía es el rector, pues, y su jefe inmediato, su órgano superior, es el Consejo Superior Universitario. Legalmente así está establecido. Ahí podría, podría en la USAC plantearse el recurso de revocatoria, pero allá tiene un recurso jerárquico con un nombre distinto, ¿no? Allá lo llaman apelación. Pues eso lo vamos a dejar en su momento. Pero lo que queremos decir es que el recurso de revocatoria, en este caso, está establecido, Cristian, para plantear frente o en contra de resoluciones emitidas por un director general de caminos, de aeronáutica civil, o de transporte, que son 3 órganos del ministerio que dije, de comunicaciones, pues ahí cabría este recurso. ¿Ya? Ahí enfrente. Ahora, como dice usted, la reposición, pues será otra lectura que vamos a hacer para el jueves, que es el artículo 9, pues está señalado en contra de resoluciones emitidas por la autoridad máxima o de alto nivel de las organizaciones administrativas, digámosle, de un ministerio. Si estamos en el Ministerio de Comunicaciones, una actividad, una resolución emitida por el ministro de Comunicaciones de Vivienda, de Infraestructura, pues sería el recurso de reposición, ¿no? Una resolución emitida por el Ministerio por el Ministro de Salud Pública, Asistencia Social, sería de reposición, pero eso dejémoslo para el jueves. O sea, pues, la respuesta, Cristian, es con base a la lectura de los artículos, ubicándonos en nivel jerárquico de la autoridad que tramitó y resolvió nuestras peticiones. Y ahí es donde debemos de plantear
el medio de impugnación que corresponde. Gloria Mercedes, dígame. Sí, solamente para aterrizar un poquito la idea, quiere decir que el recurso de revocatoria se pone cuando hay un superior jerárquico y el de reposición cuando es la máxima autoridad. El superior jerárquico es el que emite esta resolución. Por eso es que al de reposición se le llama recurso de alzada. ¿Es correcto? No tanto de alzada. Yo me mencioné la noche anterior de recurso gracioso, dice la última. Ok. Ajá. De alzada se eleva, ¿ya? Se traslada. Ese recurso viene siendo revocatoria, pues, que es recurso jerárquico o de alzada, porque para su trámite y resolución se eleva a un órgano de mayor jerarquía. Vamos. Gracias, Lee. Bueno, entonces estamos, el recurso de revocatoria, pues ya sabemos, con base a la hojita, si tienen ustedes la hoja a la vista, por favor, vamos a ir viendo cómo estamos. Dijimos, el recurso de revocatoria se formula por escrito. Sí, muy bien. Ese memorial debe ser planteado ante el órgano que emitió la resolución a impugnar. ¿Sí? Argumentando, pues, la postura o punto de vista o la lesión de derecho de la persona afectada en este caso. La otra pregunta, ¿en qué tiempo debe ser planteado este recurso? Con la lectura del artículo 7 que hizo el compañero, detectamos que son 5 días, ¿verdad? Al decir 5 días jóvenes, repito yo acá, porque constantemente he repetido, tiempo hábil, ¿verdad? Con base a la ley del organismo judicial. Tiempo hábil. De lunes a viernes, digamos. ¿Sí? No tomar en cuenta los días fines de semana, sábado y domingo, o bien los días también de asueto o de feria, de feriado, que le llaman por las ferias, ¿no? Que establece la ley. Bueno, entonces, jóvenes, tiempo hábil, estamos dejando claro, tiempo hábil es siempre tiempo factible para trabajar, hábilmente. Esos son los 5 días. Muy bien, pasados los 5 días, definitivamente prescribe el derecho de la persona, o cualquier persona que quiera poder plantear el recurso de revocatoria. ¿Quiénes son los interesados? Pues definitivamente los que están legitimados, pues, el interesado directo o interesados, posiblemente los terceros que hayan aparecido en el procedimiento anterior. Esto está señalado ahí en la gráfica. Si pueden poner ahí una llave de la fita que yo les mandé, esta parte de aquí arriba. Dice recurso de revocatoria, artículos 7, 8 y 11 de la ley de lo contencioso administrativo. Abajito, pues, fuera del cuadrito, 5 días, ¿no? Interesado o interesados. Artículo 10 también de la ley de lo contencioso administrativo. Aquí pueden ser una llave, ustedes, ¿verdad? Una pequeña llave por ahí, solo que horizontal para poder entender que esta es la forma y tiempo para plantear el recurso de revocatoria. Muy bien. ¿Qué hace la autoridad quien recibió el recurso? Pues ya dijimos, él no tiene facultad para tramitar y resolver el recurso. Él no le corresponde revisar su propio acto, sino que lo eleva a su jefe de inmediato superior. Bueno, entonces, ¿en qué tiempo? La otra pregunta, ¿en qué tiempo debe elevar, debe subir, si ustedes quieren, ese recurso al conocimiento de su ministro, de su consejo municipal, de su consejo superior, de su junta directiva, ¿no? Estamos en el ambiente de entidades descentralizadas. En ese espacio, en esa flechita que está señalada del primer cuadrito, lado izquierdo, jóvenes, donde dice recurso revocatorio, hay una flechita que se dobla al lado derecho, ¿no? Indicando o señalando su ingreso en el cuadro arriba, donde dice trámite y resolución. En esa flecha quebrada, digamos, ahí, por favor, anoten ustedes el tiempo dentro del cual
la autoridad, el director general, el alcalde municipal, el rector, el gerente, cualquier otra denominación que tenga la autoridad administrativa, eleva o traslada o envía el recurso de revocatorio para su jefe inmediato superior. 5 días, por favor. Y esto está establecido en el artículo 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Muy bien. Realizado este paso por la autoridad y recurrida, ¿va? O impugnada, se desliga momentáneamente del conocimiento del trámite, sino que ya pone a conocimiento de su jefe inmediato superior. Aquí entonces, jóvenes, donde inicie cabalmente el desarrollo del procedimiento administrativo del recurso. Vamos, trámite. Hemos anotado ahí el artículo 12, 13 y 14 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. En este espacio y de conformidad con estas 3 normas, jóvenes, es que extraemos ahí, en primer lugar, las 3 actividades que deben ser realizadas legalmente por parte de la autoridad. El ministro, digamos, ¿no? El Consejo Municipal, por ejemplo, es el órgano superior, pues, tiene que realizar 3 actividades legales. ¿Cuáles son esas primeras actividades? Muy sencillo, muy claro, está establecido en la ley. Primero, señalar audiencias. Esas son las 3 actividades. 3 audiencias. Primero, correr audiencia al interesado o interesados. Con el tiempo, 5 días hábiles. ¿Sí? 5 días es el tiempo dentro del cual el interesado o interesados, legitimados, pues, del recurso de revocatoria, a intervenir, a hacer valer su punto de vista, ¿no? A razonar, a mejorar o ampliar la razón de su impugnación, ¿no? ¿Qué derechos lesionados, qué intereses afectados, etcétera, ¿no? Evacúa esa oportunidad, digámosle, procesal. Evacúa la audiencia y regresa dentro de ese plazo de 5 días. Culminado esa actividad, empieza a realizarse la segunda actividad, que es de dar audiencia a sus órganos asesores, de carácter jurídico, de carácter técnico. La norma dice, para este caso, sí, el órgano administrativo no cuenta con asesores de este tipo, pues se omitirá. Se omitirá. Sin embargo, jóvenes, hay que hacer un reparo acá. Eso depende también de la trascendencia del órgano administrativo, diríamos, ¿no? Pero, sobre todo, la materia que se está gestionando. Pónganse a pensar, o pongámonos a pensar, si la petición anterior, y del cual estamos impugnando ahora recursos revocatorios, es ante la Dirección General de Minería, por ejemplo. Si el tema que se está solicitando es la autorización de la explotación de minas, de cualquier mina, X mina, o petróleo, ¿no? En el norte oriente del país, pues definitivamente esta parte debe correrle esa audiencia a la parte de un ministro de Energía y Minas, por ejemplo, deberá contar con el dictamen de un técnico, un científico, ¿ya? En la materia. Un geólogo, por ejemplo, en asuntos de petróleo, los geólogos y otro tipo de profesionales científicos en la materia, son ellos los indicados que deben emitir una opinión técnica científica para la autoridad. El ministro tome la decisión ajustado al derecho de petición, ajustado a las leyes, ¿no? En estos casos. Entonces yo diría, depende pues de la materia, ¿no? Estos órganos deben contar con asesoría técnica.
Y la asesoría jurídica también, pues. En el caso, jóvenes, de las asesorías, no hablando de asesorías técnicas, ¿no? Sino que de las asesorías jurídicas de municipalidades. Hay, en el caso concreto, ¿no? En nuestra realidad guatemalteca, las municipalidades fronterizas, ¿no? Allá lejanos, lugares lejanos, Huehuetenango, San Marcos, ¿no? O bien lugares de Petén y otros departamentos y municipios que no tienen capacidad económica, ¿no? O depende también de la población, etcétera, las características del territorio, de la población, etcétera, pues no cuenta con asesorías jurídicas permanentes, ¿no? Sino que eventualmente contratan los servicios de un profesional del derecho para una opinión, alguna orientación, pero son asesores externos, ¿no? Un abogado externo podrá intervenir opinando, ¿no? Ubicando dentro de la legalidad, pues, de las actuaciones. Entonces, en este caso, podríamos pensar, ¿verdad? En el punto el punto B, ¿no? Del artículo, ¿qué artículo es? Ustedes ayúdenme, de donde se le da el trámite. Oh, sí. Gracias, muy bien. Pues ahí estamos, gracias. A eso se refiere, ¿no? A eso se refiere. Pero si las dependencias cuentan con asesorías jurídicas, pues definitivamente se recogerá el dictamen de ellos. Se les da audiencia dentro de los 5 días. ¿Ya? Dentro de los 5 días. Sí, Mari. Sí, disculpe, licenciado, en el caso de, si me entró un poquito de confusión en el tipo de asesorías, los abogados intervienen en la primera actividad, digamos, si en caso cuentan con un abogado. Ajá. O en alguna de las, como órgano asesor. Óigame, la primera actividad, diríamos, yo así consigo su pregunta, ¿no? El interesado, ¿no? El interesado puede asesorarse de un abogado. Pues yo por eso le decía, y creo que esa es la razón de por qué estamos aquí sentados analizando en esta clase, ¿no? Definitivamente es trabajo de los abogados. Si usted orienta a su cliente en este sentido, pues usted estará actuando conforme a la ley. Pero es ahí, no es asesoría de la organización administrativa, de la dependencia administrativa. Esa es la actuación del interesado. Si él está siendo apoyado, dirigido por un abogado, que qué bueno, ¿no? Que qué bueno. Pero en el sentido de los dictámenes que estamos mencionando, son los cuerpos permanentes dentro de las dependencias administrativas. ¿Estamos? Son oficinas, son asesorías permanentes o internas de las dependencias administrativas. Ellos son los que emiten dictamen. Y el caso de los ministerios, definitivamente cuentan con asesorías jurídicas. Muchas veces asesoría técnica, ¿va? El Consejo Técnico de Educación, el Consejo Técnico de Salud, depende de la organización, pues puede contar con el apoyo. Y esa es la razón de ser estos cuerpos de asesores, ¿va? Jurídico, lo legal. Lo técnico, pues la doctrina, ¿no? El apoyo técnico o científico que se necesita para orientar la actuación final de la autoridad. Muy bien. Esta también de 5 días, ¿verdad? Si se cuenta con asesoría jurídica o técnica, depende de la materia, dije ahora, y las condiciones de la institución, son 5 días hábiles. Evacuado la audiencia de parte de ellos, pues definitivamente hay que dar lugar o paso a otra actividad, que es la tercera actividad legal establecida en el artículo 2. Es la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Repetimos por última vez, la función de la Procuraduría General de la Nación es asesora, ¿verdad? Y consultora de la administración pública. Significa que es el órgano que ubica la actuación de la administración pública dentro de la legalidad y dentro de la juridicidad, definitivamente. Bueno. Lick, disculpe, Lick, ¿puede repetir todo eso? Perdón. ¿Cuál es todo eso, Esteban? Las funciones. La PGN. ¿Sí? Este último, como última actividad que debe realizar
la autoridad que conoce el recurso, digamos un ministro, ya cumplió con darle audiencia a los interesados, ya tiene la respuesta. Evacuaron la audiencia. Dio audiencia a su asesoría jurídica o técnica, ya tuvo la respuesta. Segunda actividad cumplida. La última actividad es darle intervención o audiencia a la Procuraduría General de la Nación, que dentro del marco general, decía, la función de la PGN es asesorar a este órgano ministerial dentro de la legalidad. Revisa el expediente. Todo está desarrollado a cabalidad, ¿ya? Ajustado, cumplido todo el procedimiento anterior y que va a cumplir con la emisión de la resolución. Sí, María Valeria y Manuel Vargas han levantado la mano. Hola, licenciado, buenas noches. Acá con una consulta. Sí. Dice que en el lugar donde yo trabajo presentamos un recurso de revocatoria ante la SAT. Eso fue hace más de 3 meses. Como no obtuvimos alguna respuesta, me metí a investigar, ¿verdad?, por dónde iba el expediente y ya fue resuelto, pero nunca llegó la resolución a nosotros, sino que lo mandaron a otra sede de la SAT. Eso se podría tomar como silencio administrativo. No, podría decirle, porque habría que saber bien cabal el asunto. No, podría decirle lo que usted dijo último, que se enteró de que el expediente fue trasladado a otra dependencia de la SAT. Posiblemente, por el asunto, la materia que conoció aquella oficina, puede dar su punto de vista, puede argumentar, puede opinar, qué sé yo, pero está en trámite. Tendría que establecer, María Valeria, en qué plazo se estableció para este trámite, ese traslado a la otra dependencia. Porque eso ahí habría que ver ese tiempo, ¿no? En materia tributaria, el Código Tributario establece sus actividades, ¿no? Establece estos 3 que mencionamos. Pero depende de la actividad. Recuerden ustedes, y recuerden María Valeria, y si quieren que vayamos al artículo que se refiere a las diligencias para mejor resolver. A lo mejor, por eso le digo, María Valeria, a lo mejor el tema o el asunto que dio lugar a la impugnación podrá verse la necesidad de recoger otros elementos, otras actividades. El artículo 14, ustedes todos, veamos, la diligencia para mejor resolver. ¿Sí? La diligencia para mejor resolver. Este paso o esta actividad surge porque la autoridad considera necesaria recoger otros elementos, otros datos, otras informaciones relacionadas con el tema. ¿Para qué? Para que esté cabalmente con bases concretas para la emisión de la nueva resolución. André Emanuel y César Franz han levantado la mano. Escucho. Sí, licenciado, muchas gracias por el espacio. Solo para dejar claro, entonces, estamos en la etapa de audiencias. Yo así tengo un esquema. Entonces, como se le da intervención, bueno, se le da audiencia a tres sujetos, son 5 días por cada uno de ellos, haciendo un total de 15 días, ¿verdad, licenciado? Solo para dejar como claro ese punto, ¿verdad? Porque tenía un poquito de duda. Muy bien, André Emanuel. Gracias, Alec. Entonces, usted nos adelantó. Yo estaba con la respuesta de María Valeria, de esa actividad. En primer lugar, está con los 15 días. 5 días para los interesados, 5 días para las asesorías y 5 días para la PGN. Eso sería el trámite normal. Las audiencias que emiten cada una de estas entidades, especialmente la PGN, perdón. La PGN es en un dictamen jurídico y de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque está establecido en la ley. Esos 3 pasos establecidos en el artículo 12 del trámite son pasos obligatorios. Y decía,
con el caso que María Valeria pone sobre la mesa, es que para todos los casos, si a consideración de la autoridad hay necesidad de obtener otros datos, ¿no? O a lo mejor alguna diligencia, aquella que se hizo en el procedimiento de petición, ¿verdad? No arrojó con claridad o suficientemente amplio el contenido de lo que se quería ver, ¿sí? Como prueba. Por lo tanto, ordenará a que se diligencia esas actividades, que se haga una nueva inspección, un nuevo estudio, un nuevo análisis, o que se ponga a la vista, o que se adjunte un nuevo informe, un nuevo documento, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, esto señalará tiempo para eso. Pero eso es para casos especiales, ¿no? Para casos especiales. Muy bien, César, Franz. Escucho. Buenas noches. Solo tengo una duda respecto a las audiencias. Le entendí que después de la primera audiencia, 5 días después va la segunda y 5 días después la tercera. Sí, así es, hermano. Va. Solo es una duda. Gracias, Lick. Muy bien, serían 15 días, como dijo Anthony hace un rato, 15 días hábiles. Y si surge la diligencia para mejor resolver, este término, por favor, jóvenes, lo tengan bien presente, ¿verdad? Diligencia para mejor resolver. Muchos confunden los que trabajan en el organismo judicial o los que ya se relacionan con la carrera, lo confunden con diligencia para mejor fallar allá. Aquí para mejor resolver, ¿sí? Tomen nota de eso. Subrayen el epígrafe del artículo. Entonces, jóvenes, son 15 días cabalmente, y si surge esta diligencia para mejor resolver, de acuerdo a la lectura de este articulito que hacemos, del artículo 14, a ver quién me puede ayudar con la lectura para detectar ahí el tiempo para practicar esta diligencia, si es que se diera lugar. Vamos. Artículo 14. Diligencias para mejor resolver. La autoridad que conozca el recurso tiene facultad para ordenar antes de emitir la resolución y después de haberse evacuado las audiencias o de transcurrido su plazo. La práctica de las diligencias que estime convenientes para mejor resolver, fijando un plazo de 10 días para ese efecto. Muchas gracias, César Francis Manuel. Jóvenes, ahí está el tiempo. Si se diera lugar esta diligencia extra, digamos, por parte de la autoridad o recomendación de la PGN, puede señalarse para su práctica o diligencia en el plazo de 10 días. Si así fuera, Anthony, creo que él fue quien me hizo la observación hace un rato, o Anthony Emanuel, los 15 días para las diligencias obligatorias, ¿verdad? Y si se diera lugar esta diligencia para mejor resolver por 10 días, 25 días, ¿no? Pero este último, para casos especiales. Entonces, por ahí va la salida, diríamos, María Valeria, por el caso que usted ve o están viendo en la SAT, ¿ya? Ya se llevaron a cabo las 3 diligencias y no hay manera, pues vea si hay señalamiento del tiempo, si no, habría que... Esto es parte de la práctica de la evidencia diaria. Habría que argumentar. Licenciado, y si en casos no hubiera un tiempo establecido y ellos se pasaron de ese tiempo, ¿qué pasaría? Por eso, habría que mencionar el planteamiento de un amparo. ¿Estamos? Planteamiento de Gracias, amparo. licenciado. Deben recurrir al artículo 10, inciso E y F por ahí, de la ley de amparo. Esa sería mi sugerencia. Y si O sea, Lick, que si, perdón que le interrumpe, o sea, si se pasa ese plazo de 10 días, se emite un recurso de amparo, eso es lo que está refiriéndose. Esteban Azurbe, perdone, le recomiendo, por favor, a todos también, a veces nuestro léxico, el amparo, dijo, no es recurso, es un proceso y de carácter constitucional. Lo vamos a ver en su oportunidad, pero con el desenvolvimiento de todos surge esta necesidad. El amparo es una acción judicial. Se desarrolla en un proceso constitucional. Hay demanda y hay sentencia. Hay apelación. Muy bien. Entonces, dicho esto, aclaración para todo, ya que Esteban
mencionó por ahí, aclaramos. El amparo se plantea pues por la violación de los trámites, ¿no? No hay desenvolvimiento, no hay actuación. Eso se puede plantear un amparo. Muy bien. Gloria Mercedes. Y Sí, disculpe la pregunta. ¿Habría algún motivo por el cual el órgano administrativo rechazara eliminar el recurso de revocatoria? Posiblemente puede rechazar, posiblemente, pero la ley nos dice que la autoridad, por ejemplo, previamente para emitir la resolución debe hacer un análisis, ¿verdad? Para ver si el memorial está bien escrito, está bien claro, bien formulado, etcétera. En nada. Por lo tanto, Gloria, no debe. No debe. El artículo 7 es claro mencionar, ¿no? Se plantea ante la autoridad y la autoridad admite para su trámite, elevándole el plazo de 5 días al superior jerárquico, ¿va? Ahí sí. También el proceso... Ahí está el amparo, ¿va? Exacto, eso iba. Si también existiera por alguna X o Y razón un rechazo ilímine de este recurso sin haber sido elevado a la autoridad jerárquica, entonces procede el proceso, valga la redundancia, constitucional de amparo. Así es, Gloria. Así es. Gracias. Así es. Porque no hay posibilidad de rechazo por la autoridad. No hay posibilidad. Y por eso la ley de amparo dice rechazo sin razonamiento, ¿no? Definitivamente. El amparo. Sergio Estuardo Quiñones. Escucha. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal está? Yo le tengo 2 consultas. Sí. Me entran con duda. La primera es, si una institución cae en un silencio administrativo, o sea, más de los 30 días que dictamina la ley, puede, pasado ese tiempo que se les haya traspapelado el documento y decidan responder después de que ya cayeron en silencio administrativo, ¿pueden responder? ¿O ya no es válido directamente? Sergio te hace una pregunta algo especial. Pero está bien, estamos aprendiendo y yo le voy a dar mi respuesta. ¿Cómo actuaría yo? ¿Y cómo deberíamos de actuar? Jóvenes. ¿Qué es ese de habilidad? Me da pena, pero hablemos en confianza. Les digo una cosa. Lo que deben hacer, lo que se debe hacer es emitir la resolución señalando una fecha dentro de los 30 días, todavía diría yo. Si a mí se me venció los 30 días, ¿qué? El 15, ayer, digámoslo que no fue agosto, ¿no? El 15. Ya hoy estoy en el tiempo del silencio administrativo. De inmediato se entera la autoridad o la inteligencia suya como abogado asesor, emitamos la resolución con una fecha anterior. Fecha del viernes, ¿no? O jueves de la semana pasada. Ya está emitida. Como que se traspapeló la notificación. Una situación involuntaria, pues. Creo que es aceptable, ¿va? Y eso sucede en la administración pública. Entonces, lo que hay que hacer es emitir, en ese sentido, poniendo como se hace en la práctica tribunalicia, jóvenes. Las resoluciones deben emitirse a más tardar el tercer día, ¿va? Hay situaciones y el día siguiente, pero no se hacen. Porque no lo notifican uno. Y resulta cuando lo notifican uno y no importa el mes, pero estando en tiempo de la actuación del órgano jurisdiccional. Y podríamos actuar de esa manera en el órgano administrativo, ¿no? Emitiendo la resolución con una fecha anterior, estando en el plazo de los 30 días. Gracias, licenciado. Y la segunda pregunta es,
Imagínense en un escrito que presenta una institución, perdón, presenta una persona, como se coloca un historial de la situación, ahí coloca cuestionamientos, pero esos cuestionamientos no los incluye en la parte de peticiones, ¿ya? Le pongo, por ejemplo, mete algún cuestionamiento X, pero no le he respondido. ¿Qué es lo más lógico? Responder solo las peticiones que vienen dentro del memorial, ¿ya? Pero si hubieran preguntas que no se responden dentro del memorial, que no están incluidas en el área de peticiones, puede uno emitir ¿cómo se llama? Una ampliación o algo así, Sergio, ya entendí. Este sería el principio de congruencia. Lo que se presente, se argumenta, debe estar también establecido en la parte de petición. Ya entendí, es congruencia. Ahora bien, una observación para todos. Recuérdense del carácter del derecho administrativo. Rápido, informal o poco formal. ¿Sí? El artículo 10, creo que donde están, o los requisitos del script, el 11, esos requisitos son tan sencillos para el escrito. Entonces, Sergio, en derecho administrativo no podemos caer en el formalismo que se practica o se exige en el ámbito judicial. En el ámbito administrativo es distinto, más sencillo, más eficiente la administración pública, ¿va? Rápido, ¿va? Y gratis, gratuito. Y este carácter último del poco informal o antiformal. En ese sentido, no podemos alegar este punto de vista, porque como no planteó o lo planteado en su petición, en sus argumentos, no lo resumió en la petición. Entonces, aquí como que no hay congruencia, diríamos, ¿no? Y eso no se puede, Sergio Estuardo, aplicar, usar en materia administrativa. Mi recomendación en ese sentido, tomar en cuenta el sentir del interesado. ¿Cuál fue la razón de su planteamiento? Que está, me imagino, en la parte de la exposición, ¿verdad? La parte introductoria de su memorial. ¿Ya? No necesariamente esté nuevamente señalado en la parte de petición. Mi recomendación en ese sentido. Gracias, le agradezco mucho. Muy bien. Ahora, pues, jóvenes, para finalizar acá, pues, de los trámites y todos, y 3 requisitos o pasos legales que son 15 días. O sea, si fuera 15 días el trámite. Si hay diligencia para mejor resolver, 8 o 10 días serían 25 días. Muy bien. Estando ya el expediente en estado de resolver, entonces empieza a observarse el segundo espacio, el de resolución, que sería 30 días. 30 días. Ahora bien, quedémonos y finalizamos, porque ya va siendo hora. Quiero pedirles el favor que alguien, dos lecturas. Una lectura del artículo 15 y una lectura del artículo 16, por favor. A ver quién nos ayuda. Artículo 15, licenciado. Muy bien, Anthony. Artículo 15, resolución. Dentro de 15 días de finalizado el trámite, se dictará la resolución final, no encontrándose limitada la autoridad a lo que haya sido expresamente impugnado o cause agravio al recurrente, sino que deberá examinar en su totalidad la juridicidad de la resolución cuestionada, pudiendo revocarla, confirmarla o modificarla. Muchas gracias. Esta lectura es para extraer el tiempo, para resolver un recurso, el revocatorio en este caso. ¿En qué tiempo escucharon ustedes, jóvenes? 15 días, ¿verdad?
15 días finalizado el trámite. Exactamente. Muy bien, Cristian. 15 días, pues. Ahora, la lectura del artículo 16, por favor. Scarlett Rosales, escucho. Artículo 16, silencio administrativo de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Transcurrido 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentra en el estado de resolver, sin que el Ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se tendrá, para el efecto de usar la vía contencioso administrativa, por agotada la vía gubernativa y por confirmar el acto o resolución que motivó el recurso. El administrado, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. Perfecto. Con estas dos lecturas, jóvenes, en cuanto al tiempo, para resolver, escuchamos dos tiempos. 15 días en el artículo 15. Y luego, para ver o hacer valer el silencio administrativo frente a la resolución de un recurso, el recurso revocatorio en este caso, la norma dice 30. O sea que la pregunta a veces surge, ¿no? ¿Cuál plazo tomamos? Si usted fuera la autoridad o el asesor jurídico de la autoridad, ¿qué norma tomaría usted como base para emitir la resolución? Bueno, 15 días. Si yo fuera al asesor jurídico, de hecho, estamos obligados legalmente a emitir la resolución de los 30 días. Y emitimos y notificamos. Ahora, si pasan los 15 días y no hay resolución, ahí, en esta materia, o en este asunto, jóvenes, recursos revocatorios, no se puede alegar o hacer ver o valer contencioso administrativo, perdón, el silencio administrativo. ¿Por qué? Porque la lectura del artículo 16 nos dice, transcurridos los 30 días, o sea, nos traslada al plazo máximo establecido en la Constitución Política, que son 30 días. La ley de amparo dice también 30 días. Entonces aquí, en el artículo 16, dice, para hacer valer, hacer argumentar o plantear el silencio administrativo, hay que tener o hay que esperar que transcurran los 30 días. En primer lugar, ¿verdad? O sea, pues, como asesor jurídico, quedémonos con los 30 días. Ojo ahí, y mucho cuidado, ¿vale? No importa el artículo 15 días, no importa, porque todavía el silencio administrativo aún no ha aparecido acá, sino que, eso sí, transcurridos los 30 días, ahí sí puede alegarse, puede hacer valer el silencio administrativo. ¿Estamos? El silencio administrativo, entonces, aparece frente al recurso de revocatoria transcurridos los 30 días. Por último, jóvenes, en el segundo párrafo de este artículo dice que el silencio administrativo apareció. La norma dice darlo por agotado la vía administrativa, se agota los trámites de la vía administrativa y por desfavorable, pues, porque se confirmó la resolución impugnada. Luego, en el segundo párrafo, deja a la voluntad del interesado o del administrado. Para hacer valer su derecho, dice, puede accionar en amparo, puede recurrir en amparo. La redacción no dice exactamente el amparo, sino que el administrado, dice, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. Podrá accionar. Aquí debemos de entender la acción de amparo. Entonces, un compañero de la sección anterior me dijo, o sea que no hay tales de que podemos recurrir a la demanda, ¿no? Una posible demanda contra la administración pública ante el órgano jurisdiccional competente, allá en la vida judicial, pues. No es posible, entonces, jóvenes, dejando claro que
en virtud del silencio administrativo, se puede plantear una demanda de manera inmediata, pues. No es posible. Este segundo párrafo, repito las palabras del compañero, no hay tales, de que deja voluntad del interesado o al administrado. Si quiere, puede accionar, o bien recurrir a la vía judicial a plantear la demanda. Y eso no es posible, porque las salas de lo contencioso administrativo pide el agotamiento definitivo de la vía administrativa. Y eso, definitivo, tiene que haber, pues, resolución, ¿verdad?, del recurso de revocatoria. Y eso se logra a través de la acción de amparo, jóvenes. Andoni Emmanuel Vargas. Sí, licenciado, solo como comentario para agregar en clase, fíjese que yo estuve en un caso en el cual una persona en su momento tuvo conocimiento que había una investigación en su contra en el Ministerio Público, a lo cual él solicitó por medio de un memorial una copia del expediente, pero jamás recibió respuesta. Pasaron más de 30 días, entonces la persona accionó con un amparo, pero realmente el amparo se lo negaron, ¿verdad? Porque, y es importante por lo que usted decía, porque él tenía que haber agotado la vía administrativa, ¿verdad? Que ese es uno de los principios del amparo, ¿verdad? La definitividad procesal para que pueda proceder un amparo. Y a veces uno puede confundir esa parte, ¿verdad, Lick? Porque tal vez lo que a él le tenía que tal vez ingresar a otro memorial o etcétera, ¿verdad? Tal vez un proceso alterno, pero sí a veces se tiende un poco a confundir, ¿verdad? Que si no se obtiene respuesta, inmediatamente procede un amparo cuando posiblemente no es así, ¿verdad? Es también un poco confuso dependiendo de la situación, ¿verdad, Lick? Depende exactamente. Muy bien, Andoni. Muchas gracias. Usted parece que trabaja en el ámbito. Ahora, Andoni, un paréntesis. Usted nos ofreció una resolución oportunamente, recuerdo yo, y quedamos de que usted enviaba a los compañeros. No sé si lo hizo. Sí, licenciado, se los compartía a los compañeros, cabal en la parte, o sea, lo esencial, lo que leímos ese día, se los compartí por WhatsApp, igualmente se lo envía a usted a su correo. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. A la orden. Gracias. Pues bien, jóvenes, entonces, pues, hasta con esta lectura del artículo 16, terminamos el trámite del recurso de revocatoria. Si hay dudas, para el jueves, porque el jueves vamos a terminar con los recursos de reposición. Ahí creo que vamos a dejar claro para Cristian Eduardo, ¿no? Que tuvo dudas y hay otras dudas que considero yo que van a surgir por ahí. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, jóvenes. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Que descanse, Lick. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Descanse.